En el universo de Transformers hemos visto cómo existen diferentes historias a lo largo de los años. En los cómics ha habido muchas continuidades diferentes, muchísimas si les soy honesto, ya que a diferencia de otros cómics muy populares como Spider-Man o Batman, que pertenecen a Marvel y DC respectivamente, los Transformers han pasado por diferentes editoriales. Entonces puede ser muy difícil seguirles la pista a todos los reinicios que han tenido. Es por eso que uno como fan, al querer adentrarse a este mundo, es muy fácil perderse. Pero no se preocupen más, amigos, ya que mi propósito es aclararles todas sus dudas haciendo un repaso por todos los cómics, o por lo menos los más importantes. Yo soy Soundmaster y les doy la bienvenida. Espero que lo disfruten. Antes de empezar, quiero aclarar primero algunos puntos. Solo incluiré los cómics publicados oficialmente. También omitiré los mangas, que ya de por sí son bastantes. Y como pequeño spoiler, todo esto mencionado aquí lo subiré al canal tarde o temprano. Ahora sí, sin más, comenzamos. Tenemos que iniciar mencionando a la compañía que comenzó con esta franquicia, por lo menos en el papel. Así es, esta compañía que todos conocemos fue la que le dio el origen a estos personajes, y los publicaron durante algunos años a partir de 1984, comenzando por The Transformers, que duró 80 números. Esta serie nos narra el inicio y coloca las bases de lo que sería la franquicia con los años. Fue publicada al mismo tiempo que salía la serie de televisión del mismo nombre, solo que tomaron caminos muy separados, siendo los cómics un poco más serios en cuanto a la trama que presentaban. Originalmente solo serían 4 números, pero debido a la gran popularidad, principalmente gracias a la caricatura, se extendieron a 80. Aquí me gustaría hacer un gran paréntesis, ya que en este mismo tiempo estos cómics se publicaban a lo largo del mundo, pero específicamente en Reino Unido decidieron publicarlos de manera diferente, ya que en aquella época la distribución era más complicada, dividían los cómics americanos y los publicaban por separado. Así cubrían el tiempo en lo que llegaba el siguiente, pero además tuvieron la libertad de crear sus propias historias para rellenar los espacios entre cada número, así que en total terminaron publicando 332 cómics de los 80 que salieron en Estados Unidos. Pero ojo, ¿recuerdan que les mencioné que un solo cómic americano lo dividían en diferentes partes? Bueno, aquí lo importante son las historias originales, que fueron más de 150, porque ahí también había muy buen material. El problema es que como ellos no conocían qué es lo que iba a pasar en el siguiente cómic americano, las historias de relleno muchas veces contradecían las historias siguientes, por lo que aquí la continuidad se fue al carajo en cierto punto. Entonces podríamos concluir que las historias clásicas de Marvel tienen estas dos continuidades. Bueno, regresando a América, Marvel también publicó otras miniseries como Headmasters, crossovers con G.I. Joe, una adaptación de la película del 86 y finalmente una continuación a G1, que sería Generación 2, y consistió en 12 números. Y personalmente es mucho mejor que la serie. Cabe mencionar que en esta misma época, una pequeña compañía llamada Blackthorn Publishing aprovechó un hueco legal y comenzó a sacar cómics al mismo tiempo que Marvel, pero esto no les duró mucho y solo sacaron 3 números de Transformers en 3D. Aquí me gustaría hacerle un espacio a Triage Productions, una compañía que poseía la licencia oficial para las convenciones de Transformers de 1997 hasta el 2002, lo que les permitía sacar historias de cualquiera de las continuidades que había en ese momento, donde destacan principalmente las de Beast Wars y los Wreckers. Y aunque no todas eran cómics, también había textos y guiones, presentaban historias interesantes. De aquí nos vamos hasta finales del 2001. Dreamwave era una compañía que estaba teniendo popularidad a inicios del siglo, por poseer propiedades de muchas franquicias de los 80, como las Tortugas Ninja, G.I. Joe, Thundercats, etc. Se hizo con los derechos de Transformers, y había mucha expectativa por lo que iban a publicar, ya que manejaban un arte al estilo manga, y era muy diferente a lo que Marvel nos había ofrecido. Es cuando lanzan el primer volumen, llamado después Prime Directive, una reimaginación de Generación 1,
y un excelente inicio a mi parecer, y que gracias a eso pudieron continuar con otros 2 volúmenes, Guerra y Paz y el volumen 3, que no tiene un nombre como tal. Después publicaron una trilogía de precuelas llamada War Within y una serie independiente sobre Armada y Energon, que ofrecían algo diferente. Lamentablemente en 2005 se declararon en bancarrota, dejando incompletas muchas historias, el volumen 3 y el final de War Within, y también algunas nuevas que no pudieron salir a la luz, como una serie de cómics sobre Beast Wars. Pero no todo fue malo, ya que algunas de esas ideas se utilizarían en el futuro, pero de eso hablaremos después. También, años más tarde en convenciones, los escritores nos revelarían las ideas que tenían para finalizar las series inconclusas. Y eso es mejor que nada, aunque es una pena que no pudieran salir como debió haber sido. Y hablando de convenciones, luego de que 3H perdiera la licencia en 2002, esta pasó a Fun Publications en 2005, junto con la del Club Oficial de Coleccionistas. Ellos igualmente no solo publicaban cómics, sino también historias en prosa, y abarcaron las siguientes continuidades: Beast Wars, Cybertron, Classics, que era una continuación de Marvel ignorando Generación 2 y las historias de Reino Unido, Transtech, enfocada en el multiverso, Shattered Glass, así es, ellos empezaron este concepto, Wings Universe, enfocada en el universo de la caricatura de los 80, para complementar y llenar huecos, y luego extendiéndose hasta Beast Machines, Animated, todos estos publicados en los 3 formatos que manejaban, cómics, textos en prosa y en una revista, que, por cierto, esta revista tuvo un total de 72 tomos. Los textos en prosa aún los pueden encontrar en su página oficial, que se los dejo en la descripción del video, aunque les digo que todas están en inglés. Y los cómics fueron 3 en total, y tenían la ventaja de ser autoconclusivos. Otra editorial pequeña que publicó cómics de Transformers más como un proyecto cooperativo con Dreamwave fue Devil's Due en 2003, pero era porque ellos se hicieron de la licencia de G.I. Joe, entonces solo se dedicaban a sacar crossovers con dichos personajes, teniendo un total de 4 miniseries. A partir de aquí pónganse cómodos, porque esta compañía tuvo en su poder los derechos de Transformers más tiempo que nadie, durando 17 años en total. IDW Publishing trajo consigo a muchos artistas que habían trabajado previamente con la franquicia, para iniciar una nueva continuidad con la que pudieran explorar de nuevo el vasto universo de Transformers y expandirlo aún más. Aquí hay que aclarar que en realidad manejaron 2 continuidades principales. La primera en 2005, que finalizaron en 2018, que llamaremos IDW-1, y la segunda la sacaron del 2019 hasta el 2022, y la llamaremos IDW-2. Ambas son historias separadas. Más adelante entraré en más detalles. Hay 2 maneras para leer la línea principal de la primera continuidad: por fecha de publicación o por orden cronológico, como ustedes gusten. Y sin entrar en detalle en cada tomo, su enfoque fue crear un universo desde cero, y abarcar todo lo que se pudiera de la franquicia. Aunque hay varias listas en internet con el orden cronológico, la que les estoy mostrando me parece la más adecuada, ya que hay historias que publicaron casi al final, que van ubicadas antes en la historia. Y como la diferencia entre los años es mucha y hay mucha información de por medio, yo recomiendo leerlas de esta manera. Solo como dato o resumiendo, entre sus obras más destacables se encuentra El origen de Megatron, una serie de cómics llamada Spotlight, donde cada número se enfocaba en un personaje diferente, en diferentes puntos de la historia. Una trilogía ubicada en los primeros años de la guerra, Autocracy, Monstrosity y Primacy. Publicaron grandes eventos como All Hail Megatron, Chaos, Dark Cybertron, y también tuvieron series regulares como The Transformers, More Than Meets the Eye, Robots in Disguise, Lost Light, y entre muchas otras miniseries que complementaban el canon. IDW nos ofreció algunos conceptos muy buenos, y otros un tanto polémicos. Pero fuera de eso, le hizo un bien a la franquicia. Hizo posible que Transformers gozara un éxito que le permitió realizar crossovers que nunca hubiéramos imaginado tener, como con los nuevos Vengadores, Volver al Futuro, Terminator,
Star Trek e incluso My Little Pony, y entre muchos otros. Y recuperó algunas ideas que no pudieron ver la luz en Dreamwave, como The Gathering y Ascending, ubicadas en el universo de Beast Wars. Además de eso, sacaron cómics que se las ingenian para complementar las películas de Michael Bay y le daban una mejor coherencia y continuidad, como por ejemplo lo que pasó con los gemelos en Dark of the Moon, hasta que el estudio decidió ignorarlos y seguir su propio camino, lo que terminó arruinando el trabajo de los escritores de IDW. También le dedicó algo de espacio a otras continuidades como Animated, los videojuegos de War for Cybertron, Prime, Robots in Disguise, y una continuación a la continuidad de Marvel, con 2 miniseries que le dieron un cierre después de casi 30 años, ignorando los eventos de Generación 2 y las historias del Reino Unido. Y después de tantas historias, en 2009 decidieron darle un fin a la continuidad que llevaban construyendo desde el 2005 y reiniciaron la franquicia con una estética inspirada en las figuras y la serie de Netflix War for Cybertron. Esta continuidad es conocida como IDW2. El orden en esta continuidad es más sencillo, ya que después de tantos años aprendieron a estructurar un poco mejor las series, para que no fuera tan difícil leerlas. Consiste en una sola serie principal llamada Transformers, que a lo largo de los números entran algunas miniseries, como por ejemplo Galaxies, Escape, Wreckers, Dread Circuits, War's End, y termina con Fate of Cybertron. Y no se quedaron solo ahí, sabían que habíamos universos que explorar, y publicaron la primera serie regular de Beast Wars, que solo duró 17 números. Publicaron 2 miniseries de Shattered Glass, siendo un reinicio de la serie de Fun Publications, y una interesante historia ubicada en un futuro muy distante, donde quedan muy pocos cibertronianos con vida. Sin duda, se notaba que ahora iban por un buen camino, con un plan mucho mejor organizado, aunque con la historia principal un poco lenta al principio. Pero lamentablemente todo tiene un fin, y en 2022 culminaban los derechos de la franquicia. Es por ello que algunas de las series, como por ejemplo Beast Wars, tuvieron un final que se siente muy apresurado. Tenían más ideas en mente, pero tuvieron que acelerar un cierre porque el tiempo se les vino encima. Sin embargo, aunque finalizaron relativamente bien las historias, las dejaron abiertas, por si en algún futuro alguien quisiera retomarlas. En la fecha en la que se está publicando este video, se desconoce qué editorial será con los derechos para las próximas historias, pero de mi parte espero que no nos decepcione. A final de cuentas, como pudimos ver, Transformers ha gozado de diferentes interpretaciones, y aunque no pueda variar mucho la interminable guerra entre Autobots y Decepticons, nos han sabido sorprender y brindar excelentes historias a lo largo de los años, y de mi parte espero que eso continúe, así como enfocarse también en los otros universos que aún tienen mucho que ofrecer. Pero bueno, este video ha llegado a su fin, y espero que les haya gustado. Traté de abarcar el contenido más relevante, pero si creen que algo me ha faltado, o quieren hacer una corrección, pueden escribirlo en los comentarios. Los estaré leyendo. Hasta la próxima.